de informaciones que recopilé sobre la farsa de la guerra contra el narcotráfico. Esa imagen que ven viene de una portada de la revista Contralínea y los datos corresponden efectivamente a la época en la que Felipe Calderón gobernaba México. Miren, en el lado izquierdo, NPR es National Public Radio de los Estados Unidos, en donde publicaron esta nota el 18 de mayo de 2010, en donde hacen un análisis en el que se preguntan si está amañada la guerra contra el narco. Es decir, ya en ese tiempo en Estados Unidos, se sospechaba que no existía la tal guerra contra el narco, que eran patrañas de parte del gobierno de Felipe Calderón, que en realidad se trataba de favorecer a un cártel por encima de otro. Y ahí está, miren. Discúlpenme porque se me fue, me emocioné y me brinqué estas. Ok, miren, yo recupero una nota del New York Times que también se publicó en esa época, en donde se señala que Felipe Calderón intervino para liberar a un familiar de un gran jefe del narco. Felipe Calderón, y lo publicó The New York Times. No es que lo haya publicado La Jornada o algo así. No, definitivamente no. Es una cuestión que ya desde Estados Unidos se tenía la fuerte sospecha de que se estaba favoreciendo a un cártel. Y entonces, pues, la señora Xóchitl Gálvez, pues nos tendría que preguntar, contestar más bien, qué es lo que está reivindicando cuando quiere reivindicar el actuar de la Policía Federal en la época de Felipe Calderón. Porque eso es lo que ella está marcando. Y entonces, bueno, pues si el New York Times se preguntaba ya, ahí está la nota, vean, es el 17 de mayo de 2010, ¿no? Y bueno, habría que ver que en esa época, una vez más, miren, aquí me está fallando esto, pero ya sé, lo voy a mover, tener que mover así. Miren, ok, no voy a alcanzar a mostrar todo, pero es simplemente, yo quiero recordarles a jóvenes de menos de 30 años cuál fue el significado de esta guerra al narco supuestamente desatada por este señor Felipe Calderón. Miren, en primera estábamos aquí en la nota del New York Times. Bueno, fíjense, esta nota es del 22 de abril de 2007, en Proceso, en donde se señala incluso relaciones con el narco del embajador de Felipe Calderón en Canadá. Por supuesto, ya Reporte Índigo en aquellos años hablaba de Luis Cárdenas Palomino, que había participado en un asesinato y que después fue ayudado, ya había matado a una persona para ver qué se sentía matar, que es lo que se documenta en Reporte Índigo. Y por supuesto está el señor Genaro García Luna, porque también Genaro García Luna ya se hablaba de aquella época que andaba en malos pasos. Y bueno, hay que recordarle a la señora Xóchitl Gálvez los datos de esta supuesta guerra al narco de la Policía Federal que ahora reivindica. Miren, los datos los publicó Contralínea el 23 de mayo
de 2010. Vemos de izquierda a derecha 120,000 detenidos sin que tuvieran que ver nexos con los cárteles. 120,000. Solamente menos de 1,200 consignados con nexos comprobados con cárteles. Menos de 800 con sentencias de última instancia por delincuencia organizada. Solo 123 averiguaciones previas consignadas y solo 2 averiguaciones previas por lavado de dinero. Estos números son ridículos. Esto lo único que muestra es que no hubo guerra al narco. No hubo. Lo que nosotros observamos en realidad fue esto. Miren, de diciembre de 2006, hay que recordar que Felipe Calderón detona esta supuesta guerra al narco, por eso lo tengo entre comitas, a principios de 2017, finales de 2016, después del fraude electoral. Más de 20,000 civiles asesinados de manera extrajudicial, 3,700 niños huérfanos, 110 niños asesinados. Preguntémosle a la señora de las gelatinas si está reivindicando este actuar de la Policía Federal. Recuerdo esta caricatura que molestó muchísimo a Felipe Calderón, del magnífico caricaturista Hernández de La Jornada, en el que dijo: para que la droga no llegue a tus hijos, te los estamos matando. Y hay que recordar que muchos caricaturistas plantearon a Felipe Calderón como lo que era, un asesino. Y ahora viene un pequeño carrusel doloroso, porque miren,